Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, como todos los martes, con ustedes Juan Carlos Jiménez, médico. Realizo medicina tradicional china aquí en Botica Sol. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un poco para el conocimiento que debemos ir adquiriendo acerca de cómo se hace la medicina tradicional china para que se presente en este momento de enfermar. En ese orden de ideas, lo que tendríamos que hacer entonces es, de manera inicial, ver si la persona que ingresó a nosotros está más en una posición yin o en una posición yang. Y ahorita vamos a ver cuáles elementos nos pueden dar algunas pistas de cómo es eso. Una vez se defina para nosotros si es una posición yin o yang prevalente, vamos a determinar qué meridiano puede estar involucrado dentro de los meridianos que conocemos. Vamos a poder definir si hay un órgano en especial que pueda estar afectado. Entonces, en ese orden, haciendo toda la secuencia lógica de pensamiento para poder llegar a una interpretación de lo que tiene ese ser en ese momento. Cuando hablamos de si la persona es yin o yang, desde que la persona ingresa a la consulta, podemos ver cuál es su actitud, su forma de caminar, su forma de sentarse, si está con la mirada triste o si está con una mirada altiva, si en un momento dado está, digamos, muy elocuente o por el contrario está bastante tímido. Todo eso son índices que nos permiten llegar a tener una idea de si está más yin o más yang en ese momento. Hay algunas personas que normalmente son yin y hay otras que normalmente son yang, pero podemos llegar de esa expresión energética. Después vamos a tratar de definir cuál de los elementos pueda estar involucrado, si es el agua, la madera, el fuego, la tierra o el metal, con sus correspondientes meridianos y sus correspondientes órganos. De esta forma nos vamos aproximando, ¿sí?, a tener una idea general de cómo está la energía de ese ser. Y bien, entonces después comenzamos a una interlocución con esa persona y nos adentramos no solamente en el síntoma por el cual está consultando, sino que comenzamos a preguntar muchas cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero para la medicina tradicional china todo tiene que ver. Desde elementos como se tiene en la medicina occidental, qué enfermedades ha padecido, qué enfermedades hay en la familia, cuáles son su estado anímico actual, qué cosas han ocurrido en su pasado que en un momento dado puedan tener repercusión para lo que está viviendo, qué tal está durmiendo, cómo es su hábito y apetito, cómo es su sueño, cuál es su color preferido, cuál es su sabor preferido. Todos esos elementos nos van dirigiendo hacia una interpretación diagnóstica de lo que pueda tener esa persona en ese instante. De igual manera, ya pasamos, una vez tenemos esos elementos, pasamos a tres signos que nos permiten también acercarnos al diagnóstico. El primero es el color de su tez, el color y la expresión de su tez. Pues si tenemos una persona que es rubicunda, que tiene una expresión altiva, muy probablemente podemos estar pensando en que hay un exceso de yang. Por el contrario, si tenemos una persona con una tez un poco retraído, podemos interpretar que hay de pronto un estancamiento en el yin. Esos elementos de entrada ya nos van conduciendo hacia el diagnóstico que vamos a. El diagnóstico, lo digo de una vez, no se trata como el diagnóstico en Occidente, no es el diagnóstico de un órgano, es el diagnóstico de un proceso energético en ese ser. Podemos estar hablando de exceso, podemos estar hablando de deficiencia, podemos estar hablando de estancamiento, podemos estar hablando de abatimiento en un momento dado. Otro de los elementos que para nosotros es importante y que nos da pistas acerca de cómo están los órganos de esa persona es la lengua. En la lengua, para la medicina tradicional china, tenemos distintas zonas, distintas regiones.
Lo primero que observamos en la lengua en general es su color, su humedad y esa capita finita que se llama saburra que está sobre el dorso de la lengua, que debe aparecer en una lengua normal. Por el contrario, si encontramos que tenemos una lengua seca, una lengua oscura, que tiende a ser morada o azul, esto nos está dando elementos muy importantes acerca de cómo está la energía en ese ser. Y ya pasamos a cada una de las zonas de la lengua. Hacia la punta se correlaciona con el corazón. Un poco más atrás de la punta tenemos el pulmón. En el centro tenemos el vaso páncreas. A los lados de la lengua tenemos el hígado y vesícula biliar. En la parte posterior de la lengua tenemos los riñones. Una lengua gruesa, una lengua ondulada, o hay algunas partes donde vemos algunas alteraciones de la lengua. Esto nos da ya indicios de cómo puede estar cada uno de esos órganos. Y llegamos entonces a esa parte de tocar. Al tocar, en la antigua China, los médicos no podían ver a la mujer. Ellos lo único que podían hacer era tocar su pulso. Entonces la mujer estaba separada de ellos a través de una manta y lo único que podía hacer era extender su brazo y ellos tocaban el pulso. Entonces desarrollaron una técnica en la cual consiste en palpar el pulso en ambas manos y normalmente se utiliza el pulso de la arteria radial que se encuentra en esta zona del brazo. Para Occidente, el pulso lo único que hacemos es medir la frecuencia. Normalmente podemos decir está débil, está fuerte y es un pulso rápido, es un pulso lento. Eso es todo lo que en Occidente nosotros decimos. Entonces decimos eso no la da que es rápida o lenta. Sin embargo, para la medicina tradicional china, en el pulso encontramos muchísimos elementos. Se hace la palpación del pulso, ¿sí? Con 3 dedos, los 3 dedos del terapeuta, que es la arteria radial, y se comienza a palpar. La colocación de los dedos es muy importante. Entonces, inicialmente vamos a hacer una palpación en cada una de las arterias radiales de cada uno de los lados y vamos a hacerla con los 3 dedos. El primer dedo, ¿sí? Que estaría colocado sobre la arteria radial en la parte proximal, en la parte más proximal a la muñeca, vamos a encontrar el corazón al lado con los dedos medios, el dedo medio nuestro va a estar palpando todo lo que tiene que ver con hígado, al otro lado va a estar palpando todo lo que tiene que ver con el interior, vamos a estar palpando los riñones, el intestino delgado y los riñones y el intestino grueso. Esos son los órganos que podemos detectar en qué estado están de acuerdo con la característica del pulso. El pulso se toma en 3 profundidades. Inicialmente se palpa de manera muy suave y ahí se determina cómo está el chi general de ese organismo. Entonces ahí vamos a poder palpar si es un chi fuerte, lleno, o si por el contrario es un chi muy débil y estamos encontrando que la persona se encuentra bastante debilitada. En la parte media, o sea, el pulso medio, vamos a encontrar cómo está la distribución de la sangre por todo ese organismo. Y cuando ya profundizamos y hacemos una presión fuerte de ese pulso, vamos a encontrar que podemos determinar cómo está el yin de todos los órganos de ese ser. Como ustedes pueden de alguna manera intuir, se requiere cierta habilidad para ir haciendo este tipo de observaciones, este tipo de apreciaciones. Como dicen, el pulso inicialmente no nos dice nada a las personas que apenas estamos comenzando, pero dice muchísimo para una persona que ha palpado muchísimos pulsos, que ha avanzado en el tratamiento de las enfermedades y que puede tener la correlación. En Occidente, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo médicos como el que les habla, que aprendió la medicina convencional, conoce la medicina occidental, pero que al mismo tiempo está inmerso en la medicina tradicional china, comenzamos a hacer correlaciones. Entonces, normalmente las personas ya o con un indicio o con un diagnóstico o con exámenes que les han practicado, exámenes de laboratorio, exámenes de
imágenes que de alguna forma están dirigiéndonos hacia un diagnóstico clínico. Lo que hacemos es tomar esa información, que es muy valiosa, y vemos si se correlaciona o no con lo que encontramos en estos y cada uno de estas aproximaciones que hacemos de la tez, de la lengua, del pulso. En la gran mayoría de las veces hay correlación, en otras la idea es que no la tenemos. Entonces profundizamos un poco más y puede ser que esa manifestación en ese órgano se deba a una etiología distinta al órgano mismo. Por ejemplo, cuando hablamos que una persona está con estreñimiento crónico, a veces pensamos que el problema se encuentra en el órgano, o sea, se encuentra en el intestino grueso. Y cuando profundizamos a través de la aproximación energética, nos damos cuenta que tiene afectado el elemento metal, tiene afectado el pulmón y se debe a una emoción que se ha permanecido durante mucho tiempo de tristeza y de melancolía. Entonces una persona que esté con estreñimiento puede ser no debido a una alteración orgánica del intestino, sino una emoción que ha permanecido en el tiempo. Desde la medicina china de la medicina occidental. La medicina occidental va a buscar en el órgano la afectación y muchas veces no la encuentra. ¿Cuántas veces no nos han dicho, mira, no, los exámenes salen muy bien, no tienes nada? Nos atrevemos inclusive a decirle eso a los pacientes, no tienes nada, vete para tu casa, te estás imaginando lo que tienes. Cuando resulta que si hay una afectación que viene en todo ese proceso energético y que no tiene una manifestación en la estructura orgánica, pero que efectivamente produce una sensación de malestar o una sensación de enfermedad en ese ser. Pues bien amigos, lo que quería el día de hoy era compartir un poco de eso, de cómo se aproxima el médico para hacer un diagnóstico de la medicina tradicional china. Como ustedes pudieron apreciar a través de mis palabras y lo que les conté, sí hay medicinas, pero la medicina tradicional china va un poco más allá para poder esclarecer cuál es la verdadera etiología que compromete a nuestro en un momento dado en algo que estructuralmente no se puede demostrar al microscopio laboratorio clínico. Les invito entonces para que sigamos haciendo uso de esta medicina, para que hagamos la complementarización de medicinas a través de médicos que estemos practicando la medicina tradicional china, pero que recordemos y traigamos también los conocimientos de la medicina occidental para llegar a una aproximación diagnóstica mucho más cercana a lo que tiene nuestro paciente y poder ser mucho más exitosos en el tratamiento. Dios les bendiga. Les espero de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 al mediodía. Juan Carlos estuvo con ustedes.